Señores, en el día de hoy compartimos con el doctor Julio Israel Chestaro Bretón, psiquiatra. ¿Por qué duele tanto invertir en salud mental? Yo creo primero porque aquí todavía no se ha comprendido el concepto de que cuando se invierte en salud mental, eso es ahorro. Aquí todavía se ve como gasto. Como gasto. Vamos a tocar el tema de una educación sexual. Una educación sexual como va, no como la que nos quieren vender para introducir temas que no son para nada natural, que lo quieren hacer natural. Fundación La Voz de María presentan Más que Vencedor. Qué alegría compartir con ustedes una vez más. Esto es que Más que Vencedor. Más que Vencedor cada semana trae temas interesantes para todos ustedes y nuestra intención es de poder compartirlos y que saquemos los frutos de los conocimientos que adquirimos aquí y compartir también con ustedes esta hora completita con todo este contenido preparado con mucho amor y con mucho cariño. Señores, en el día de hoy compartimos con el doctor Julio Israel Chestaro Bretón, psiquiatra, expresidente o pasado presidente del Colegio de Psiquiatría de República Dominicana. Y es un gusto tenerlo con nosotros para hablar de la realidad de salud mental en República Dominicana. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para ustedes, para nosotros, no es raro entender el hecho de que hablar de psiquiatría, hablar de psiquiatra, de hecho hablar de psicología es un poquito escamoso los temas de psicología, pero queremos desde su perspectiva y ya con la experiencia como presidente del Colegio de Psiquiatría, ¿cuál es la realidad de la salud mental en República Dominicana? Mira, esa es una pregunta que pienso que para abarcar en su totalidad nos tomaría prácticamente una semana. Si podemos dar pinceladas, yo te diría que en salud mental en República Dominicana hemos avanzado. No es verdad que estamos tan deficientes como estábamos hace quizás 30, 40 años, pero no es menos cierto de que todavía nos falta un largo camino por recorrer. Hace 18 años, es decir, ya es mayor de edad, se aprobó en República Dominicana la ley 1206, que es la ley de salud mental. Y esa ley abarca toda una serie de estructuras donde la gran mayoría de ellas no se han implementado nunca. Y en República Dominicana tenemos un inconveniente, y es que nuestros legisladores muchas veces aprueban leyes sin que esa ley tenga el sustento y la fórmula de aplicación y de dónde se van a sacar los recursos. Okay. Entonces se aprobó la ley, pero implementar la ley llevaba una cantidad de fondos que nunca se le asignaron. Por ejemplo, esa ley, si eso se hubiese implementado, el nivel de atención en salud mental hoy en República Dominicana, yo le diría que fuera un 100% mejor, porque abarca desde los hogares de corta y mediana estancia, abarca lo que son los centros de salud mental comunitarios en la comunidad, porque ¿cuál es la idea? El concepto ya de tener un manicomio, un hospital donde se almacenan las personas que tienen una condición de salud mental, ya eso el mundo ha dicho que eso no funciona. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde lo ponemos? Exacto. Entonces aquí hace como 9, 10 años se cerró lo que era el antiguo hospital psiquiátrico, pero se abrió un centro de rehabilitación psicosocial que encaja dentro del plan, porque la idea es, una persona que tiene una condición de salud mental es tratada en el momento de la crisis, pero es reinsertada a su comunidad para que dentro de su comunidad pueda desarrollarse acorde a sus medidas como cualquier otro ciudadano, que pueda contribuir y que pueda aportar, incluso que pueda trabajar. Nosotros, por más que nos esforzamos en que retornar estos pacientes a la comunidad, no están los hospitales de día, no están los centros comunitarios, no están las casas de acogida,
lo que llaman los hogares tutelares. Imagínate cómo tú puedes enviar a un hombre de 6 pies, que pese 300 libras, que vive con su madre, que tiene 80 años, para que sea ella la que lo maneje y lo medique. Es prácticamente imposible. Entonces, en estos hogares tutelados hay un personal donde el paciente vive en esos hogares, pero vive dentro de la comunidad, no en aislamiento. Okay. En cuanto a lo que es el volumen y la apertura de la población de buscar ayuda, eso ha mejorado, pero todavía vemos personas que cuando regresan de una licencia por una condición de salud mental en la empresa, a los pocos días lo cancelan. Todavía vemos pacientes que llaman para cancelar la cita porque en el trabajo no le dieron permiso, déjalo para otro día. Y yo me hago la pregunta siempre, ¿y si fuera para el cardiólogo, usted cree que le niegan el permiso? Así que todavía la población no está comprendiendo la importancia ni la magnitud que tienen las enfermedades mentales en nuestras vidas. Señores, en el COVID, que paralizó el mundo entero, se dice que se perdieron cerca de 7 millones de vidas producto del COVID. Pero estamos perdiendo casi 1 millón de vidas todos los años producto del suicidio. En República Dominicana. Y el suicidio se supone que por alguna afección mental es que se realiza. Se entiende que el 90% de las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental diagnosticado o no. Pero el suicidio en República Dominicana es aproximadamente 1 cada 13 horas. Lo que pasa es que nosotros vemos el titular, por ejemplo, el sábado, un abogado reconocido de Santiago se quitó la vida. Pero hoy, una señora se tiró de una 4ª planta, algo así, con una niña de 2 años en brazos. Wow. Y nosotros decimos, wow, qué pena, pero ¿qué hacemos? Primero, nunca pensamos que esa situación no podría pasar a nosotros ni a un familiar. Pero estamos seguros que probablemente la familia de esas personas que se han quitado la vida tampoco. Y nosotros tenemos que tener alerta sobre eso. Hay temas en salud física, por ejemplo, la mujer debe hacerse un Papa Nicolau todos los años. ¿Usted se imagina que las mujeres digan, no vamos a hacer Papa Nicolau? ¿Qué pasa con la tasa del cáncer del cervicouterino? Se va a disparar. ¿Qué va a pasar con la tasa de mortalidad por ese tipo de cáncer? Se va a disparar. Entonces nosotros muchas veces vamos y nos hacemos el examen físico anual, nos hacemos los análisis, pero si no tenemos salud mental, no tenemos salud. Tú puedes tener la analítica perfecta, no puedes sentirte absolutamente nada, pero si tú no estás durmiendo, tú tienes un problema. Ok, eso le iba a preguntar. O sea, ¿cómo podemos más o menos ir identificando? Porque a veces entendemos y tenemos la cultura de que la locura es el detonante de una enfermedad mental y que necesita un psiquiatra. La locura de tirar piedra y esas cosas, que es muy evidente. Pero hay comportamientos y hay estados en el que se entiende que algo no está bien. ¿Cuáles serían esas señales? Mira, lo primero es que a lo que la población normalmente llama como locura, no es ni el 10% de todas las enfermedades mentales que existen. Entonces, no hay que estar loco para ir a buscar ayuda a un psiquiatra o un psicólogo. Yo muchas veces con una sonrisa lo que le digo, no, es que en la medicina lo bueno es tú evitar. Es decir, al psiquiatra y al psicólogo es bueno ir antes de que se produzca un desenlace catastrófico o antes de entrar en una crisis. ¿Cuáles son las cosas que muchas veces nos orientan a nosotros sobre que hay que buscar ayuda? Yo diría que si lo fuera a definir en una sola palabra, diría que los cambios. Por ejemplo, si es en niños o jóvenes que están en edad escolar, un joven que es un buen estudiante, de repente las notas comienzan a descender. Un niño que nunca ha dado problema con ir a la escuela, de repente comienza a decir que no quiere ir. En algunos casos hasta comienzan a inventarse enfermedades y malestar con tal de que no lo lleven a la escuela. Un niño que normalmente es tranquilo, de repente se torna más irritable. Un adulto que se puede tomar un trago social, de repente está tomando con más frecuencia. Un
una persona adulta que normalmente es de buen trato, de repente se torna una persona hostil, una persona agresiva. A veces hasta en los hábitos, hasta en la forma como conducimos por la calle. Andamos, eso es un tema. Andamos queriendo llevarnos a todo el que se nos atraviese. Los patrones del sueño. Si estoy durmiendo demasiado o si no estoy durmiendo lo suficiente. El apetito. Cuando dejamos de comer sin tener ningún tipo de molestia física, el rendimiento, la concentración. Si yo en mi trabajo normalmente funciono bien y de repente me están corrigiendo, mira que esto está mal, hiciste esto mal, todas esas son señales de que tengo que analizar y tengo que buscar ayuda porque puede ser que esté al comienzo de un problema. ¿Qué puede hacer una persona que observe eso en alguien cercano? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Porque no todos nos damos cuenta personalmente de que algo está mal conmigo, porque por lo regular siempre hay una imagen que queremos mantener, pero si hay alguien cercano que, bueno, se dice que por ejemplo, las madres que siempre como que ven más allá, o los buenos amigos que conocen el estado de ánimo de alguien y de repente empiezan a notar esos cambios, ¿cómo abordar? ¿Cómo hacer para que justamente puedan buscar ayuda, como dice usted, para prevenir? Sí, yo pienso que una estrategia que suele dar buenos resultados es no atacar a la persona. Porque a veces es la forma como abordamos el tema, la persona puede construir un muro o puede abrirse a recibir la ayuda. Por ejemplo, si una esposa le dice, mira, tú vas a tener que ir al psiquiatra o al psicólogo porque tú estás demasiado peleón, eso no va a funcionar. Pero quizás si ella va y le dice, mira mi amor, tú no te has dado cuenta que tú últimamente a los niños y a mí como que me estás hablando de una manera más áspera, más fuerte. ¿Te está pasando algo? Entonces, y sobre todo cuando son personas muy, muy cercanas y personas queridas, es válido decirle, mira, yo estoy preocupado porque yo estoy viendo unos cambios en ti que yo no sé qué te pasa y yo estoy aquí para ayudarte, yo quiero ayudarte. Dime, ¿en qué tú necesitas mi ayuda? Los hombres somos muy resistentes. Y los hombres muchas veces evadimos los problemas a través del trabajo y a través del alcohol o a través de la calle por no querer enfrentar. La mujer es más abierta y es, yo diría, más inteligente porque se conoce mejor y en las consultas de psiquiatría y de psicología yo me atrevo a decir que el 60-65% son mujeres que van. Son mujeres. Y tienen más conciencia. Y van solas. Algunas van acompañadas, pero van solas. La mayoría de los hombres no van solos. Yo decía en tiempo pasado que me llama la atención y es una muestra de que, lo decía a raíz del Día de las Madres, yo decía el respeto que se tiene en nuestro país para esa figura materna. Y yo decía que pacientes que la esposa se han pasado meses, semanas tratando de llevarlo, el día que lleguen a la consulta no llegan con la esposa, llegan con la mamá. Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo podemos saber a dónde dirigirnos? ¿Si a un psiquiatra o a un psicólogo? ¿En qué circunstancias? Mira, hoy en día el concepto de la psiquiatría y la psicología, creo que más que verla de manera aislada, hay que verla en conjunto y como un equipo, donde se articula lo que ambos, tanto el psicólogo como el psiquiatra, entienden que es lo más beneficioso para ayudar a ese paciente en las circunstancias que está atravesando en ese momento. La psicología no es una rama de la medicina. El psicólogo trabaja con lo que son las terapias y las terapias bien aprendidas y bien aplicadas son tratamientos sumamente efectivos. Pero hay un renglón de los trastornos mentales donde la combinación del medicamento más la psicoterapia es lo que más resultado da. Hay otros trastornos, por ejemplo, lo que llamamos de la psicosis. Realmente un paciente que está en un cuadro de psicosis no es un candidato en ese momento
para trabajar con un psicólogo, con una psicoterapia, porque su mente está muy disgregada, está muy desorganizada. Cuando ya eso se comienza a mejorar y a recuperar, entonces sí, el psicólogo muchas veces en esos casos hace un buen trabajo, sobre todo ayudando al paciente a desenvolverse en el medio que le toca vivir y también a comprender su condición médica y a comprender que muchas veces, así como el que sufre de la presión alta o el que sufre de diabetes tiene que tomar un medicamento para mantenerse bien y funcionar, entonces muchas veces ese tipo de paciente tiene que tomarse un medicamento. Por ejemplo, si hablamos en el caso de la depresión, no toda depresión tiene que ser medicada. Okay. Los casos de depresión que son de leve, generalmente son casos que responden muy bien a lo que es la psicoterapia. Ya cuando hablamos de depresión de moderada a severa, depresión con ideación de suicidio o con intento de suicidio, ahí sí tenemos que medicar. Igual nos pasa con los cuadros de ansiedad. Por ejemplo, una fobia realmente tú no la vas a sanar dándole una pastilla. Esos son con recursos psicoterapéuticos que el paciente va a superar la fobia. Luego de la pausa. ¿Por qué duele tanto invertir en salud mental? Yo creo primero porque aquí todavía no se ha comprendido el concepto de que cuando se invierte en salud mental, eso es ahorro. Aquí todavía se ve como gasto. Como gasto. Los niños sabemos que a veces nos portamos mal o no hacemos las cosas como debemos, pero siempre sabemos que nos aman. Eso nos da mucha seguridad porque sabemos que aunque nos equivoquemos, ustedes nos van a querer igual. Ese amor nos enseña a perdonar, a ser pacientes y amar a los demás sin condiciones, como ustedes lo hacen con nosotros. Gracias por amarnos así, tal cual somos y por enseñarnos a amar de verdad. Hay dos cosas que la mujer no puede negociar, su cabello y su cuidado personal. Por eso en la Reina Plaza de la Belleza tenemos todos los productos que tu cabello y tu piel necesitan. Contamos con líneas económicas que se ajustan a tu presupuesto, equipos de salones, productos del cuidado personal y una área completa de maquillaje. Además, ahora tenemos un beauty supply con productos de alta gama para el cuidado de tu cabellera. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, La Vega, Santiago y Jarabacoa. La Reina, 43 años siendo la Plaza de la Belleza. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. En República Dominicana tenemos la costumbre de que primero vamos al médico cuando ya no hay de otra. No se utiliza el tema de ir a los médicos por prevención. Cuando se nos medica, pues utilizamos los medicamentos, los usamos la primera semana, ya nos sentimos bien, suspendemos. Imagínense entonces lo que pasa con los medicamentos en temas de psiquiatría, que hay algunos que tienen algunos efectos que cuando lo notamos, pues se suspenden. ¿Cómo se maneja esa parte y por qué la importancia del seguimiento de utilizar los medicamentos debidamente como lo indica el especialista? Sí, mira, la mayoría de los psicofármacos más modernos suelen ser medicamentos que se toleran bastante bien. El médico debe psicoeducar al paciente, debe advertirle un poco sobre cuáles serían los síntomas más frecuentes. De los medicamentos que nosotros manejamos, yo te diría que los efectos adversos más frecuentes son a nivel gastrointestinal. Algunos de ellos esa primera semana, primero 10 días, pueden producir un poco de acidez, un poco de dolor de estómago, un poco de náusea, un poco de diarrea.
pero eso no es en todos los pacientes. En algunos de ellos es 10, 15%, dependiendo del síntoma, otros un 30%. Pero cuando decimos un 30% es que si 10 pacientes se lo están tomando, el efecto se va a producir en 3 y en 7 no. Entonces no hay que tenerle tanto temor, porque estos medicamentos tienen efectos secundarios como lo tienen todos los medicamentos. Ahora, cuando es un efecto adverso el medicamento, a medida que se va tomando, el efecto va desapareciendo. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de proteger al paciente de eso? 1, como decía ahorita, psicoeducando. Y 2, comenzando con dosis bajita. Y después uno la va ajustando, subiéndola poco a poco. Otro de los efectos adversos que tienen algunos de los medicamentos que indicamos es la sedación. Pero cada vez eso es a menos y tratamos de que sea menos. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas tienen que producir, tienen que estar activos. Entonces, cuando la persona se siente sedada, uno muchas veces lo que hace es no te vamos a mandar a la calle así para que tú tengas un accidente o para que en el trabajo cometa algo que te cueste el trabajo. Y uno le da una licencia por esos primeros días en los que el cuerpo se va adaptando al medicamento. Pero la gran mayoría de los pacientes toleran sus tratamientos muy bien. Ahora, mencionaste algo que es muy cierto. El ser humano no sigue directrices. Si a mí me indican un medicamento porque tengo un problema de amigdalitis y me dicen que tengo que tomarme esos 2 medicamentos por 10 días, a los 3 días no me duele la garganta. Exacto. Y al 4º día no me tomo ninguno. En psiquiatría eso es muy riesgoso. ¿Qué pasa en psiquiatría con eso? ¿Por qué? Porque hay un momento que el paciente se está sintiendo bien o se está sintiendo mejor, que ni siquiera es bien, pero me sentía tan mal que con la ligera mejoría que tengo ya yo creo que estoy sano. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el paciente necesita adherirse al tratamiento aún estando bien, porque está bien porque se está tomando el medicamento, no porque se recuperó. Entonces, si para de manera brusca el tratamiento, se puede producir lo que llamamos síntomas de rebote. Es decir, yo estaba bien, lo paré de golpe y a los 3 días yo estoy peor que cuando comencé a tomar el tratamiento. Y ahora cuando comience a tomar el tratamiento, tengo que comenzar de nuevo, de a poquito. Y si el tratamiento, para decir una cifra, iba a durar 1 año, falta 1 año. Yo he tenido pacientes que a los 8 meses, 7 meses de tratamiento, se me desaparecen, vuelven ya en un mes 11, diciéndome que se sienten muy mal, que han vuelto para atrás porque ellos estaban tan bien que paran los medicamentos. Y yo le digo, ¿sabe qué tiempo nos falta para terminar el tratamiento? Sí, doctor, 1 año. 1 año más. Y le digo, estuviéramos terminando el mes que viene. Entonces, a veces el paciente piensa que el médico le pone la cita porque sí. Por capricho. No, en la cita ahí se evalúa si la cantidad que está tomando es suficiente, si es poca, si es mucha. Se evalúa de que si yo digo, bueno, dentro de 2 meses ya este paciente yo quiero tenerlo libre de medicamentos, yo no puedo esperar la semana antes para comenzar a desmontar el tratamiento. Si me está tomando varios medicamentos, yo comienzo a disminuir uno. Si el paciente sigue bien sin ningún tipo de recaída, se le disminuye un poquitito, ok, retiramos eso, vamos con el otro. Pero a veces el paciente para los 3 de golpe y algunos hasta terminan ingresados por el malestar que le genera el parar el tratamiento de golpe. ¿Qué tan relevante es que, como estamos acostumbrados a escuchar, la intervención temprana? Vemos muchos niños que incluso necesitan ciertas intervenciones, pero como tenemos el estigma de que no está bien, los psicólogos que hablábamos fuera de cámara, que se entendía antes de que llevarlo a un psicólogo era un castigo. ¿Qué tan relevante es esa atención temprana para evitar procesos futuros? Es muy importante, porque es que después que las consecuencias llegaron, ya llegaron. Y si, por ejemplo, para no poner un caso muy complejo, un niño que tiene dificultad de aprendizaje, sabemos todos que hay ciertas directrices que hasta cierta edad los niños no pueden reprobar y simplemente lo promueven al próximo curso. Pero es un niño que están promoviendo con deficiencias. Entonces, si no se le busca la ayuda a ese niño para mejorar la deficiencia, no va a valerle que lo pongan en una sala de tarea, porque es que tiene una deficiencia.
Entonces, ese niño llega un día que ya va a pasar a secundaria, lo que antes llamábamos el séptimo. Pero el niño apenas sabe escribir. Entonces se convierte en objeto de bullying, de burla dentro del aula. Pero el mismo niño que ya a esa edad tiene un poco más de conciencia, comienza a avergonzarse. Entonces, ¿qué es lo próximo que viene? Que llega un día que ese niño se encierra, no vuelvo para la escuela. Quizás perdimos un abogado, un ingeniero, por no buscarle la ayuda a esa dificultad de aprendizaje que él tenía. Hablábamos fuera de cámara, y es bueno, yo quiero que eso usted lo comparta con el público, y es el hecho de que hay ciertas afecciones mentales que si no se tratan, pues cuando se detona ya en la adultez, es muy poco lo que se puede hacer. Sí, fíjate, cuando yo estaba en formación hace muchos años, a mí me enseñaron de que prácticamente la esquizofrenia, que es una psicosis, que es lo que la población generalmente, o uno de los trastornos que la población normalmente le dice el loco, que era una enfermedad que producía deterioro en el cerebro. Solamente para ilustrar, si a nosotros se nos muere una neurona todos los días, el paciente con esquizofrenia en crisis se le muere en 200. Entonces, eso va llevando a un envejecimiento prematuro de ese cerebro. Entonces, no es lo mismo enfermedades como esta que comienzan generalmente adolescencia, adultez temprana, a tú llegar a los 50, 60 años habiendo tenido 3 episodios que 15, porque ya llega con un cerebro mucho más vulnerable. Y se comienza a ver que después de cada crisis, tú dices, él se recuperó, ya él no está diciendo las cosas que decía, ya él no está agresivo, pero no vuelve a ser igual. Y cuando tú vas sumando una crisis a la otra, llega un momento que la persona prácticamente queda como aniquilada. Fulano, ven, levántate, ven a desayunar, o ven que te vamos a cepillar los dientes. Tú lo llevas, lo aseas, lo llevas al comedor, come, lo sientas en una mecedora en la terraza, a las 12 lo para. Ya perdió la calidad de vida. La depresión, cuando yo estaba en la universidad, a mí me decían que la depresión por lo menos tenía la ventaja, independientemente de todo el sufrimiento que producía, de que la depresión no producía neurodeterioro. Hoy se sabe que sí. Hoy se sabe que cada episodio depresivo también acelera lo que son las muertes de las neuronas, e incluso las depresiones recurrentes a repetición se consideran un factor de riesgo para que una persona desarrolle Alzheimer después ya en la tercera etapa de la vida. La bipolaridad también se decía que, bueno, el bipolar se deteriora menos que el esquizofrénico, sí, pero se deterioran. Exacto. Entonces, yo sigo un psiquiatra norteamericano y de hecho estuve en un evento con él ahora en el mes de junio. Y él escribió un artículo hace como 4 o 5 años. Y él decía que los psiquiatras tenemos que ser más como los cardiólogos. Y el concepto de él dice, ¿cuál es la meta de un cardiólogo cuando un paciente de él hace un infarto? La respuesta es que no haga el segundo. Entonces dice, nuestra meta debería ser que cuando un paciente con esquizofrenia hace un cuadro psicótico, que no haga el segundo. Ahí van a intervenir varios factores. Uno es el que estamos hablando ahorita, la poca adherencia a los tratamientos que solemos llevar. Y por eso en esa área de la psiquiatría, en lo que son los cuadros de psicosis, muchos laboratorios multinacionales se han dedicado millones y millones a desarrollar inyecciones que tú te las pones y ya tú sabes que ya está medicado, no hay que estar. De hecho, no hay una constancia hecho, recurrente. Aquí en República Dominicana tenemos una de esas inyecciones que son 2 inyecciones al año. Se pone una inyección cada 6 meses. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tenemos, precio. Yo no sé por qué a las autoridades les duele tanto invertir en medicamentos para la psiquiatría. Yo le pongo este ejemplo. Y no es que no se le dé cobertura a estas personas tampoco. Pero una persona con un cáncer terminal, con una expectativa de vida de 3 a 6 meses,
Las ARS gastan 2 y 3 y 4 millones de pesos para tratarlo, pero se va a morir dentro de 6 meses. Pero tenemos un joven en la universidad, brillante estudiante, hace un cuadro psicótico y ninguna ARS le cubre una de esas inyecciones. Esa es parte de la realidad que se vive de la salud, con la salud mental en República Dominicana, pero ¿cuál entiende usted que es como la limitante? ¿Será el interés del Estado? Porque, bueno, teníamos aquí lo que se conocía como el 28, ya no está. Todo lo demás tiene que ser bajo la parte privada y en escasos lugares públicos no hay esa accesibilidad para las personas que tienen enfermedades de salud mental. Y si no, son muy costosísimas. Yo creo, los tratamientos. Por ejemplo, el 28 se cerró y se abrió el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Pero es el único que hay en el país. Un país como el nuestro necesitaría por lo menos 4 más. ¿Por qué duele tanto invertir en salud mental? Yo creo primero porque aquí todavía no se ha comprendido el concepto de que cuando se invierte en salud mental, eso es ahorro. Aquí todavía se ve como gasto. Como gasto. Hay trabajos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa que dicen que esos países, por cada dólar que invierten en salud mental, se ahorran 4, se ahorran 5 dólares. Aquí se entiende que si invierten $1, están perdiendo $1. Otra de las cosas que pasa aquí con las inversiones es que lamentablemente nosotros, independientemente de que nos hablan de que los indicadores, que el PIB, que es una de las economías más fuertes de Latinoamérica, nosotros no tenemos dinero. Y en un sistema, no vamos a decir político, vamos a decir en un sistema mental de una población donde todavía no se le da la importancia a la salud mental, en el orden de escoger, salud mental siempre va a estar por debajo. Le pongo este ejemplo y da risa. Hace como 20 años se hizo una unidad de internamiento de salud mental en el Hospital Luis Manuel Morillo King. Nadie se enteró de eso. Yo me enteré porque yo iba a trabajar en esa unidad. Me llevaron al hospital y cuando yo fui solamente faltaba una sola cosa. ¿Usted sabe qué era? ¿Qué? Que plomería conectara la tubería para subir el agua a la 3ª planta del Morillo King. Viene cambio de gobierno. Viene cambio de director. El nuevo director dice que es imposible tener una unidad de salud mental en una 3ª planta. En un país donde ya la mayoría de las personas viven en apartamentos, entonces vamos diciendo que los que tienen condiciones de salud mental hay que mudarlo a casa, no pueden vivir en apartamento. Tumban esa parte y dicen, cuando se remodele el área de radiología del Morillo, el área anterior de radiología, ahí se va a hacer la unidad de salud mental del hospital. Se remodela el área, se crea el área de radiología y dicen, no, esa área la necesitamos para hacer eco y para hacer sonografía. Cuando se remodele la emergencia, esa área la vamos a utilizar. No, la utilizaron para otra cosa. Y se han pasado 20 años con ese relajito. Y ahora, con un esfuerzo grande, se ha conseguido que en el hospital se asignen 4 camas para salud mental. Pero no tiene la estructura de lo que es una unidad que fue creada hace 20 años. Hace 20 años. Entonces, no se le da importancia. Lo mismo médico. Yo he escuchado, por ejemplo, de médicos decir, cuando le han propuesto abrir una unidad de salud mental en sus hospitales, porque hay directores que creen que los hospitales son de ellos. Y dicen, en mi hospital no, como si fuera con el dinero de él, que él lo construyó. Y han dicho, pero vamos a convertir esto en un manicomio. No, todo lo contrario. Lo que no queremos es tener manicomio. Tener manicomio, exactamente. Lo que necesitamos son áreas para intervenir en la crisis y retornar a esa persona para su casa, no para quedarnos con ella ahí. Entonces,
para eso se necesita dinero. Y más educación. Porque yo entiendo, y perdón que le interrumpa, pero yo entiendo que si tenemos la conciencia y la educación de la necesidad de procurar la salud mental, pues como que todo va de la mano y se trabajaría en pos de eso. Sí, en el post-COVID la palabra salud mental se puso de moda. Ahí me tocó preparar una conferencia y me reí mucho porque en esos días salió en un periódico local de San Francisco de Macorís, El Jaya, un titular que decía salud mental, la cenicienta del sistema de salud República Dominicana. Y dije, por aquí me voy. Y entro en Google una búsqueda, la cenicienta de salud mental, la cenicienta, y me salieron artículos que se escribieron en Colombia, en Argentina, en España, porque aunque hablamos de aquí, prácticamente en toda Latinoamérica hay grandes deficiencias en los servicios de salud mental. Estados Unidos es un tema aparte, porque Estados Unidos invierte mucho en salud mental y en enfermedades mentales, pero realmente para lo que invierte, ellos no reciben los beneficios que deberían recibir. Podríamos decir que se derrocha mucho también. Okay. Entonces, ¿aquí qué necesitamos nosotros? Usted sabe que, no sé si ustedes vieron que hace como 2 años o 3 se estaba hablando de que una reforma a la ley de salud mental. Y yo decía, pero si no con la que tenemos no se ha ejecutado. ¿Qué es lo que vamos a reformar? Yo me conformo, y dije eso esa vez, yo me conformo con que se cumpla con la que tenemos y después vemos cuáles son las deficiencias para mejorar. Pero el papel aguanta todo y el que lee esa ley dice, wow, pero qué cosa más bonita. Y así es que está la salud mental en República Dominicana. No. Luego de la pausa. Vamos a tocar el tema de una educación sexual. Una educación sexual como va, no como la que nos quieren vender para introducir temas que no son para nada natural, que lo quieren hacer natural. Las emociones son una parte natural y necesaria de la vida humana, pero a veces pueden llegar a ser abrumadoras y difíciles de controlar. La regulación emocional se refiere a la capacidad de controlar, dirigir y modificar las emociones en respuesta a situaciones cotidianas. Aprender a regular las emociones puede ayudar a mejorar la salud mental y física, reducir el estrés y mejorar las relaciones interpersonales. Este mensaje es para los padres y madres en nombre de sus hijos. ¿Sabían que cuando estamos junto a nuestros padres, el tiempo se siente diferente? A veces, un ratito jugando o hablando con ustedes es más valioso que cualquier regalo. Porque cuando estamos con ustedes, sentimos que nos aman, que nos cuidan y que somos importantes. No olviden que para nosotros lo más bonito es que estén a nuestro lado. Pasemos más tiempo juntos, porque esos momentos son los que llevaremos siempre en nuestros corazones. Hay 2 cosas que la mujer no puede negociar: su cabello y su cuidado personal. Por eso en la Reina Plaza de la Belleza tenemos todos los productos que tu cabello y tu piel necesitan. Contamos con líneas económicas que se ajustan a tu presupuesto, equipos de salones, productos del cuidado personal y una área completa de maquillaje. Además, ahora tenemos un beauty supply con productos de alta gama para el cuidado de tu cabellera. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales: La Vega, Santiago y Jarabacoa. La Reina, 43 años siendo la Plaza de la Belleza. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy Más que Vencedor.
Señores, estamos hablando con el doctor Julio Chestaro, psiquiatra, y estamos hablando de la realidad de la salud mental en República Dominicana. Y sabemos que tenemos grandes desafíos y realidades que muchas veces nos encontramos en la calle con esas realidades de esa falta de salud mental que tiene la gente. Y quiero preguntarle qué papel juega, qué papel desempeña la parte cultural, la parte social, la parte económica en esto de salud mental. Yo creo que todos quisiéramos vivir en una sociedad más tranquila, más segura, y muchas veces esa seguridad y esa tranquilidad que deseamos comienza con una buena salud mental. En este país, el gobierno identificó hace un tiempo atrás 3 grandes problemas, y cada uno de ellos impacta y tiene que ver con la salud mental. Uno de ellos es la violencia comunitaria. Indiscutiblemente en República Dominicana, de acuerdo a esas estadísticas, están muriendo más personas de manos de personas conocidas que en manos de la delincuencia común de la calle. Es cierto. Otro, en este país el microtráfico y el consumo de sustancias se ha disparado de una manera considerable. Y aunque muchas veces cuando vemos y escuchamos el tema de la adicción y el uso y abuso de sustancias, generalmente la imagen que nos llega es negativa porque automáticamente lo identificamos como el delincuente que anda robando, que anda abriendo carros, que anda arrebatando celulares. Y se nos olvida que son enfermos. Y en este país solamente hay una unidad para ingresar pacientes con problemas de adicciones a nivel público. Y como decía ahorita que necesitamos más centros de rehabilitación psicosocial, también necesitamos más centros para tratar el tema del consumo de sustancias. Y el tercer punto, que es un grave problema, los embarazos en las adolescentes. Niñas que salen embarazadas, la mayoría de hombres que le llevan 20 y 30 años, que el problema se resuelve fácil. Esa parte aquí se resuelve fácil. Nada más hay que trancarlo. Aplicar la ley, lo que mencionábamos ahorita. Cuando aquí agarren y tranquen 30, usted va a ver que los hombres mayores van a andar huyéndole a las niñas. Echa para allá que yo no quiero caer preso. Pero mientras no pase nada, mientras a nivel de los tribunales se permita la negociación y el pago, exacto, eso va a seguir pasando. Pero entonces, ¿qué pasa en muchos de esos casos? Nos quedamos en una niña que tuvo un bebé, pero ese niño ya nació por un camino que no lo va a llevar por nada bueno, porque su figura materna es una hermana. Exacto. Pero ¿cómo podemos, en el caso, estamos hablando de una parte muy vulnerable, de una parte de la sociedad muy vulnerable que son las adolescentes, pero también esas adolescentes por lo regular viene trayendo la parte de la pobreza y también viene trayendo la parte de la poca educación que recibe en su casa. ¿Cómo podríamos, como sociedad en general, poder aportar un poquito para generar un cambio? Yo creo que la razón por la cual el cambio casi nunca se ha generado, porque todo el mundo sabe que comienza con la educación. Sí. El problema es que los cambios por vía de educación se ven 10, 15, 20 años después. Y ese esfuerzo no es atractivo para lo que es el sistema. Vamos a tocar el tema de una educación sexual. Una educación sexual como va, no como la que nos quieren vender para introducir temas que no son para nada natural, que lo quieren hacer natural. Pero aquí por muchos años también como que se utilizaba, no que se utilizaba, entendíamos que la sexualidad se podría reprimir en base a crear tabú, a base a crear el fenómeno del pecado y otras cosas. Pero eso quizás funcionaba con
con el joven de hace 30 50 años. El joven de hoy es totalmente irreverente a las normas. Entonces, pero una educación sexual donde, óyeme, a mí me han preguntado jóvenes en el consultorio, doctor, ¿a qué edad se puede comenzar a tener sexo? Yo le decía, mira, la sexualidad y el iniciar una vida sexual activa es algo de mucha responsabilidad. Si es una niña, yo le digo, el primer paso, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿puedo yo criar bien a mi hija? ¿Puedo yo mantenerla? Sí, porque como vivimos, a eso es que eso detona la primera relación sexual. Sí. Irresponsable. Entonces, cuando tú tengas la responsabilidad de tú poder valer por ti misma, que no tiene que ser tu mamá y tu papá que te mantengan el hijo, entonces ya tú puedes iniciar. Y a los varones, cuando tú puedas mantener o a ambos, cuando tú puedas enfrentar las consecuencias de eso que tú quieres comenzar. Porque ellos no piensan, bueno, nosotros tampoco cuando éramos jóvenes pensábamos tanto en las consecuencias, pero las consecuencias de antes y las de ahora son muy diferentes. No, y que también los actos y las acciones de antes siempre tiene cierta diferencia. Por lo mismo que decíamos, nosotros, por ejemplo, yo no llegué a vivir esa etapa, pero recuerdo que mi papá, 9 hermanos, entonces decían, ¿y cómo era una casa con 9 muchachos? Ah, no, espérate, papá no miraba y ya ahí todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Tú coges a un muchacho y lo miras y lo que te va a decir, no importa, puede ser delante del presidente y dice, ¿qué es lo que tú me estás mirando? Entonces, nuevos tiempos, tenemos que desarrollar nuevas estrategias para poder encaminarlos por donde deben ir. Y nos hemos conformado con decir, y es una frase que está acuñada, es como que esta generación de ahora, con esa excusa, nos cruzamos de brazos, por decirlo así. Estos muchachos de ahora, esta juventud de ahora, no se parece en nada a la de antes y no hay quien pueda con ellos. Sí, pero eso es más una autocrítica que una crítica a la juventud, porque ¿quiénes son los que hemos formado esta juventud de ahora? Somos nosotros. Lo que pasa es, y es uno de los temas que hablábamos fuera de cámara, es que muchas veces no estamos incluidos ya en la vida de nuestros hijos. Somos a veces espectadores. Esa es una realidad también que detona muchas situaciones, incluyendo la depresión, porque los niños se sienten solos, se sienten abandonados por la falta de sus papás, pero que los padres ahora con tantas demandas económicas que se viven, tienen que salir y delegar la función de padre a la escuela, a una tablet, a una sala de tarea, y no le dedicamos el tiempo necesario. Como hablábamos fuera de cámara, el rol de criar a los hijos en casa con una figura, ya sea padre o madre, que sea el que le dé el seguimiento. Hablando de los profesionales en la salud, ¿cómo va la preparación de los psicólogos, los nuevos psiquiatras en el país, en República Dominicana? Mira, eso también ha mejorado. Por ejemplo, en psiquiatría, tenemos 2 centros donde se hace especialidad de psiquiatría en el país. Una es en el Hospital Salvador Bergotier y la otra es en el Hospital Moscoso Puello. Ahora mismo tienen que haber más de 100 psiquiatras en formación. Algunos dicen que no tenemos suficientes psiquiatras en el país. Yo no me adhiero tanto a eso. Lo que sí tenemos es una muy mala distribución de los psiquiatras en el país. La Sociedad de Psiquiatría tiene aproximadamente 300 psiquiatras inscritos, pero el 65% están en lo que es el Gran Santo Domingo. Okay. Y diría que quizás un 25% en lo que es la región del Cibao. Estamos hablando que el 90% de los psiquiatras están entre el Gran Santo Domingo y la zona del Cibao. Y hay provincias que no tienen el servicio. De alguna manera hay que buscar estrategias para llevar el servicio y ponerlo al alcance de todo, porque realmente es un tema complicado. Psicología,
habido una apertura, se están nombrando muchos psicólogos a nivel de las escuelas, a nivel también de los hospitales, y eso está muy bien. Pero los psicólogos tienen un gran problema, y es que hoy en día se están vendiendo demasiados diplomados, talleres y todo esto. Y porque yo hago un diplomado, eso a mí no me hace especialista. Entonces, el filtrar, quién es el que realmente tiene las destrezas y los conocimientos, porque a veces uno ve a algunos colegas que te ponen un listín de toda la preparación que tiene, y yo siempre me recuerdo de un profesor que decía que cuando un producto o algo servía para muchas cosas, es para que no sirva para nada. Entonces, cuando tú ves un médico o un psicólogo que tiene tantas especialidades, es porque realmente no maneja ninguna muy bien. Ok, pero lo bueno sí, que se están preparando. Sí. Hay, lo malo entonces, la mala distribución, que vamos a ver cómo el sistema de salud en República Dominicana pues normaliza un poquito y distribuye en los hospitales más vulnerables, en zonas que realmente prácticamente ni la salud física llega de buena calidad. Ahora, sí son retos. Me perdona, pero sí voy a decir algo que he comenzado a decirlo en diferentes escenarios. Los psicólogos tienen una lucha y deben librar una lucha con las universidades. Porque hoy en día las universidades, una familia, un joven hace un esfuerzo para graduarse de psicólogo, 4 años en una universidad, y el título que le entrega la universidad no sirve para nada. No puede ejercer. Porque CODOPSI dice que para tú ejercer, por ejemplo, clínica, tiene que tener una maestría. Oh. Que si vas a ser infanto, tiene que tener una maestría. Entonces, como que, y las maestrías, estamos hablando que una maestría aquí local en República Dominicana te puede costar entre 200 y 500 mil pesos. Ok. Entonces, ¿y los 4 años de estudio? Bueno, si tú, por ejemplo, y que es una pena, yo tengo estudiantes que yo le di clases de psicología que se graduaron y que eran buenos estudiantes, que están trabajando en áreas que no es la psicología. Entonces, perdemos valores. Pero yo pienso que las universidades como que deberían, así como hacían antes en el bachillerato, un bachillerato con orientación en matemática. Exacto. No, espérate. Tú vas a estudiar psicología, ¿y qué tú quieres hacer? Con una mención. Yo quiero hacer clínica. Ok, entonces el título de psicología, mención clínica, tú, de los 4 años, tú te vas a pasar 2 años que son en el normal, y los últimos 2 años de la carrera es enfocado en clínica, que esa es tu mención, y ya tú sales de ahí con un título a trabajar. Bueno, pues vamos a tomar ese cortecito para ver si las universidades toman eso en cuenta, porque realmente se necesitan los psicólogos, se necesitan esos especialistas, pero se la están poniendo entonces cuesta arriba. Y al final no compensa el hecho de que antes de empezar incluso a ejercer 200,000, 500,000 pesos es una injusticia. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por la invitación. A ustedes, señores, yo espero que este contenido le pueda servir de mucho. Estuvimos hablando con el doctor Julio Chestaro, psiquiatra, quien era el presidente del Colegio de Psiquiatría de República Dominicana, sobre la realidad de salud mental, una realidad que esperamos cambie en un futuro no muy lejano. Nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.